buenas tardes. Estamos de nuevo con el bloque de las sesiones de cuidados básicos en cuidados paliativos. La sesión pasada tuvimos la oportunidad de ver lo que era los signos vitales y las vías de administración. Les dejé una tareita de cómo sería ustedes sentirse cuidados y cuidar, con qué herramientas podían cuidar a los demás. Entre los signos vitales tenemos algunas características que nos van a llevar al tema del día de hoy. El día de hoy vamos a ver lo que es el acompañamiento en la agonía en un paciente que está en el servicio o en el cuidado de los cuidados paliativos. Bienvenidos. En la vía sublingual, que viene siendo por debajo de la lengua, su absorción es completa por la membrana de la mucosa, de la comisura de la lengua. Como ven aquí, está la pastillita detrás de los dientes, por debajo de la lengua, sin pasar por el tubo digestivo ni por el hígado. Quiere decir que la saliva disuelve el medicamento y se absorbe a través de las mucosas salivales. La absorción es directa hacia la circulación de manera general, casi de inmediato, y así evita el primer paso por las enzimas hepáticas. Y esta vía es muy fácil de administrar. Su uso es limitado, son las desventajas, porque solo está disponible para ciertos medicamentos, como en el caso de la hipertensión. Hay un medicamento que se pone debajo de la lengua para que lo baje de manera inmediata. En el caso de la hipoglicemia hay algunos comprimidos o algunas sustancias solubles para que simulen la glucosa y pueda tener un aporte de glucosa el organismo y evitar la hipoglicemia. Entonces, es limitado su uso porque no todos los medicamentos vienen con esta presentación. Ocurre irritación de la mucosa bucal, esa es una de las desventajas, porque como se absorbe, pues de alguna manera el irritante del químico que viene siendo el medicamento en la base que está ahí concentrado, la sal puede producir una irritación en la mucosa bucal. Esta vía también es incómoda para los pacientes por el sabor que puede dejar los medicamentos. Tenemos la vía rectal, y aunque aquí se ve muy chusco, pero hablando de lo que comentamos en la sesión pasada sobre respeto a la intimidad del paciente, sobre que no nos gusta exponer nuestros genitales, pues la vía rectal eran como estos lavados que se hacían antes, así súper empíricos y grotescos, en donde se ponía una sonda para poder lavar todo el intestino cuando había impactación fecal. La vía rectal entonces se utiliza en caso de náuseas intensas. ¿Por qué? Porque los pacientes no van a poder digerir. Y en caso de vómitos, porque pueden expulsar el contenido del medicamento y no les va a servir. Y también antieméticos, estos surgen como antieméticos, quiere decir que evitan el vómito, ¿sí? Y analgésicos no opioides. Cuando los analgésicos no son opioides, es toda la gama de medicamentos que puedan utilizar para el dolor. Cuando son opioides, se utilizan los parches, porque el opioide es muy fuerte y entra rápido al sistema circulatorio cuando estamos nosotros administrando, ya sea por la mucosa oral o por la mucosa anal. Y su absorción es variable y tiene el inconveniente de que transgrede la capacidad de la intimidad del paciente. Su absorción es más rápida que la vía oral. Permite emplear fármacos que se destruyen en el estómago o en el intestino delgado. Evita la forma parcial del paso por el hígado con menor inactivación sobre los fármacos, ya que estas cruzan por la vena porta, que es la que tenemos aquí en el centro, y no penetran directamente al hígado. Evita la acción de los fármacos sobre el estómago, pudiendo emplearse en caso de gastritis y de úlcera. Cuando los pacientes traen sangrado, esta es una vía de elección, sangrado a nivel gástrico. Si es a nivel rectal, está contraindicado. Puede emplearse cuando la vía oral no es opción debido al vómito, a la inconsciencia o a la falta de cooperación en caso de los niños o de los pacientes que son enfermos mentales, porque como va a estar primero su alteración
a su estado emocional, entonces ellos pueden decir, me está abusando, me está haciendo algo que no es correcto y no me gusta. Buenas tardes, el día de hoy vamos a iniciar con la recomendación de un video que es Vivir, ¿sí? Y en donde la maestra hace un acompañamiento a Vivian, que en esta película es una maestra en un poema, dentro de los poemas, que está encapsulando su dolor y su duelo ante la muerte, su miedo ante la muerte. Y la maestra, que es su maestra de literatura, llega y la coge y la acompaña. Se lo recomiendo, viene así como Vivir, la vida, y es ella Emma Thompson, y vamos a ver el reto que tenemos los cuidadores principales, las personas que estamos en el área de cuidados paliativos en la fase de la agonía. El primer reto se plantea en esta fase es el reconocimiento de la agonía, así como la comprensión y la multifactorialidad del sufrimiento. Algunas de las características que identifican a la persona que está al final de su vida viene siendo el aumento de la sensación de cansancio, la debilidad y la somnolencia. ¿Qué es la somnolencia? Cuando nosotros tenemos bastante sueño durante el día. Menor interés por levantarse de la cama o recibir visitas, y menor interés también por lo que sucede alrededor, pareciera como que están desconectados. Y la mayor frecuencia de confusión ocasionalmente es acompañada por angustia y por algo de agitación. Los objetivos de los cuidados paliativos en la agonía es aliviar el dolor y los síntomas que estén causando la dificultad respiratoria, la aspiración de secreciones, el aseo y el confort en cama, y darles la tranquilidad de que están siendo acompañados en todo momento. En este caso es cuidado con tacto. Dar apoyo psicológico, social y espiritual en la medida de lo posible, reafirmar la importancia de la dignidad ante el proceso de la muerte, considerar la muerte como un continuo en el ciclo vital. Para eso ya debimos de haber trabajado con los pacientes durante todo el proceso del confort y el cuidar con cuidado, que lo venimos arrastrando desde hace 2 sesiones. Proporcionar los sistemas de apoyo para que la agonía y la muerte sean lo menos angustiosamente posible. Proporcionar cuidado para que al final de los días y durante la muerte se transite estos signos, estos síntomas de una manera más tranquila, de la mejor manera posible y sobre todo de la manera más digna posible para la persona que está en agonía. Dar apoyo a la familia durante la agonía, durante el proceso de la muerte y en el proceso de duelo. Con relación al cuidado final al paciente agónico, tenemos muy presente que aunque disminuyan todos los sentidos de hablar, tanto la persona no debemos de dejarle de hablar, debemos de seguirla teniendo en contacto, porque alguna de las cosas que no se pierde es el oído, el olfato, el sentido del tacto. Y entonces debemos de seguir tocándole, acariciándole y nunca por ningún motivo dejarlos solos. El tacto es muy importante ya que proporciona la unión con la persona en el último eslabón y en el último momento del contacto humano. Aunque el paciente no pueda responder de manera verbal, puede responder de otras formas desde el lenguaje corporal. Hacer un cierre tocándolo con la mano, teniéndolo, manteniéndolo, hacer contacto visual con los ojos con una mirada comprensiva y amorosa, emitir alrededor de la persona algunas palabras, algunas frases claves llenas de espiritualidad y palabras sencillas para mantenernos a la altura de las circunstancias, de la seriedad que conlleva la debilidad ante este paciente, la fragilidad, pero sobre todo nuestra consistencia como cuidadores. Hablar en tono suave, evitando ruidos y sobre todo evitando conversaciones ajenas a la situación que está llevando el paciente. El cuidar con cuidado conlleva hacer sentir a la persona en agonía que estamos acompañándole hasta el último minuto, hasta el último tramo de su vida. En cuestión del dolor, la sensación va a estar ahí, va a ser muy conflictiva y muy molesta, y tendríamos que creerle siempre la magnitud del dolor al paciente, al cliente, al doliente. No utilizar nunca placebos, esto quiere decir que no debo de darle algo que no sea meramente para el dolor que está presentando. Individualizar los tratamientos,
No porque esto me funcionó con otro paciente, también me tiene que funcionar con el paciente que tenemos frente a nosotros. No mezclar dos opioides, eso lo van a ver en una clase más adelante, que es el manejo exclusivo del dolor y le compete al área médica. Dar siempre la medicación a horas fijas para evitar que haya lapsos de dolor. Siempre que pueda se debe de usar la vía oral, pero si el paciente ya está en agonía, vamos a utilizar, como lo mencionamos en las vías de administración de la sesión pasada, el catéter subcutáneo. Tratar enérgicamente el insomnio, ya que ellos, el desgaste, el cansancio es físico, pero el insomnio no les deja reconciliarse con esta parte del cuerpo, mente y del espíritu. Evitar los tratamientos desagradables, física o psicológicamente, y verificar con frecuencia y regular la eficacia de cero dolor. Ese es el objetivo máximo en los cuidados paliativos. Cero dolor, después regulación de síntomas o las funciones que se ven alteradas y después la parte psicológica y espiritual. La disnea, que ya habíamos dicho que es dificultad respiratoria, lo que tenemos que rescatar es que la vía aérea esté permeable, ¿sí? Limpiarle de algunas secreciones que tenga y que esté impidiendo que tenga una respiración adecuada, colocar los ventiladores, algo que nos esté dando un aire artificial, como los ventiladores, abanicos y todo eso, para evitar que el paciente, si está sudando, el frío que emite un ventilador o una corriente de aire puede bajarle la temperatura, y si les baja la temperatura pueden empezar a tener hipotermia, y al tener hipotermia pueden tener dificultad en la toma de conciencia. El hecho es de hablar. Si tenemos que hablar, hay que disminuir nuestro tono de voz, disminuir el estar hablando en la conversación, pero siempre hay que estar con una escucha activa y una mirada comprensiva. Aliviar la sequedad de la garganta, y mientras un trapito húmedo y ponerlo para que al momento de la respiración la cavidad bucal y la cavidad respiratoria, que las narinas, estén húmedas. En cuanto a las náuseas y la alimentación, en la agonía siempre tenemos que tratar de disminuir el reflejo del vómito. ¿Por qué? Porque como ya no hay un nivel de conciencia, puede vomitar el paciente y se puede tragar su propio reflejo, lo que quiere el vomitar. Respirar profundamente, invitarlos a los pacientes y verificar que están respirando profundamente, que traguen eso que traen aquí en la garganta, y también inspirar por la nariz. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero nosotros haciéndolo frente a él para que él imite. Nosotros somos un espejo, ser un espejo del paciente. Explicar las causas que se conocen para disminuir la ansiedad. Si nos preguntan, estoy a punto de morir, parece ser que tus signos están ahorita mermados. Si tú sientes esto, ¿qué te gustaría que hiciéramos en este momento? Muchos pacientes nos piden tener una oración y eso les tranquiliza muchísimo. Realizar pequeñas cantidades de comida, ya no tenemos que insistir porque estén comiendo, por la nutrición. En este momento se convierte en una nutrición hacia el alma, una nutrición hacia las emociones. Procurar un entorno agradable y evitar los olores fuertes y la visión de objetos desagradables frente a él o frente a la persona. Posición sentado o semisentado, se le llama dentro del ámbito clínico semifowler, que es una elevación de la cavidad torácica para evitar que tengan dificultad respiratoria, y la postura, los cambios de postura para que no se les entuma y para que no haya un problema de circulación, los vamos a hacer de manera lenta, pausada y con mucho cuidado y mucho cariño. En cuanto al estreñimiento, pues tenemos que seguir permitiendo la intimidad, aunque ellos no hablen y no tengan esta conciencia, seguir permitiendo la intimidad, explicarles, acercarnos en estos momentos, te voy a cambiar tu pañal, ¿sí? Hacerlo de la mejor manera y digna posible para que él se sienta cómodo hasta los últimos minutos de su vida, y mantenerlo limpio, mantenerlo aseado. Revisar la retención de gases, evitar que ellos tomen bebidas con bastante gas, hay que quitarle el gas, y evitar alimentos que puedan producir flatulencias, gases, y no beber con popotillos, sino pequeños tragos, y si no, aspirar el líquido con una jeringa y ponérselo sobre la comisura de los labios para que la misma mucosa absorba el líquido.
favorecer la expulsión a través de expulsión de gases, perdón, a través de unos pequeños masajes alrededor del abdomen en el sentido de las manecillas del reloj, flexionar en la medida posible un poco las extremidades y los cambios de posición. Si se van a utilizar opioides, los opioides estreñen mucho al paciente, se deben de indicar laxantes. Nosotros no, solo tenemos que tener esa información para poder ver y verificar que le estamos aportando los cuidados básicos posibles en la agonía. De la alimentación, tenemos que preparar el ambiente, la comida deben de ser en pequeñas cantidades, cosas que no estreñan, cosas líquidas, verificar que las trague y evitar actos dolorosos como una punción, una administración de algún medicamento que tenga que ver un efecto de dolor con las agujas, o una deglución. Si no puede tragar, tendríamos que moler las pastillas, evitar todo lo que le pueda producir dolor antes del horario de comida, porque entonces los pacientes o los dolientes van a asociar dolor con algo que debe de ser placentero, que es tragar o deglutir algo que me nutre, ¿sí? Evitar olores fuertes y preservar la comida de manera agradable, de manera que pudiera ser un festín, sentarme frente a él y no solo darle la papilla, no solo darle el alimento, sino hacer de ese momento un encuentro sublime y un encuentro importante. Las comidas en purés deben de dejar de ser insípidas porque ellos ya están cansados de algunas ciertas restricciones de alimentos y deberíamos de hacerlas que sean un poco más atractivas, mantener la comida caliente, tibiecita es como mejor lo pueden aprovechar, y evitar durante la medicoterapia dar platos preferidos porque a veces produce aversión, ¿sí?, a la comida en esta fase. Durante la hidratación pudiéramos hacer que ellos mastiquen chicle con azúcar para que también chupar ciertos trocitos de piña con algo de limón para evitar la sequedad de boca y que la misma secreción bucal la puedan ellos favorecer a tener una hidratación en la boca, que es lo que más tendríamos que revisar. Restringir las bebidas con cafeína y con alcohol, y si no pudieran tener ellos esta humedad normal o natural del organismo que se produce a través de algunos alimentos que la pueden segregar las glándulas salivales, lo que pudiéramos hacer es conseguir algo con metilcelulosa. Hay una lágrima artificial y hay también saliva artificial que viene preparada en algunos solventes, algunos solutos también en los frasquitos, en donde podemos ayudar también al paciente a la hidratación. En cuanto al descanso y al sueño, hay una reducción de luz en los sonidos nocturnos, debemos de dejar una pequeña luz directa. A los pacientes cuando están en agonía les gusta mucho tener una luz así tenue, es la luz que nos va a conectar con la luz del alumbramiento cuando nosotros nacimos. Y entonces conectarlos con esta parte de querer ver esta luz y no sentirse a oscuras. A veces les da un poco de miedo esto. Aumentar la actividad diurna y disminuir la actividad nocturna. Evitar el exceso de ropa en la cama, debe de estar limpia y seca, debemos de tenerlos confortables. Dar bebidas calientes antes de acostarse para que esto concilie el sueño. Y ajustar los horarios de medicación para no despertarlos o tomarle los signos vitales que lo vimos en la sesión pasada, en momentos en que ellos están en el reposo y en el descanso o en el sueño. En cuanto a la ansiedad, que es un estado natural que se presenta en la agonía y en la muerte, cada individuo va a experimentar sus sentimientos de incomodidad o desesperación, esto suele ser genérico y no a veces es identificado por ellos mismos, de manera que si nosotros vemos que tiene ansiedad ante la muerte, esto se va a ver reflejado en algo aprensividad de ellos hacia la manera de comunicarse o de expresarse, preocupación o miedo relacionados con la muerte y con la agonía. Puede ir o no acompañado de síntomas físicos como dificultad respiratoria, temblores, sudoración y nerviosismo, palpitaciones, pérdida del control de esfínteres. De alguna manera, llanto o impaciencia, se pueden poner irritables porque se les dificulta expresar que tienen miedo. En esto, tratar un ansiolítico, y eso le toca a la parte médica. ¿Qué si nos toca a nosotros? Pues el ansiolítico más efectivo que hay en estos casos es acompañarlos con la respiración y nosotros ser espejo de ellos. Y aparte de la respiración, la escucha y el tacto son los mejores ansiolíticos para cualquier ser humano.
ansiolíticos. Entonces, manejar el buen control de síntomas, permanecer con la persona, permitirle que se desahogue, que siente, ser solo escucha, no hacer intervenciones significativas, explicar el significado de los síntomas, dar apoyo espiritual y relajarnos, hacer una relajación progresiva a través de técnicas de relajación, como ponerles alguna música, nuestra voz, modularla y llevarlos a estados en donde puedan visualizar un bosque o un mar. Para eso ya debemos de tener una información sobre qué es lo que más les gusta a las personas, ¿sí? En cuanto a la piel húmeda, pues entonces vamos a permitir que ni haya excesos de humedad ni haya resequedad, para evitar la incomodidad en ellos y sobre todo para evitar que el síntoma agregado a la ansiedad que se genera en esos momentos pues nos pueda dar hipotensión, que nos baje la presión arterial o taquicardias. En las úlceras por decúbito no tendremos que estarlo moviendo cada 2 o 3 horas, solo tendríamos que moverlo de acuerdo a las necesidades, poniendo almohadones y colocándole las extremidades de una manera en que no se lastimen ellos o que no sea pesado ni cansado por estar en alguna posición durante un largo tiempo. ¿Qué es lo más importante de esto? El acompañamiento espiritual. Todas las personas que estamos en el voluntariado, en el área de cuidados paliativos, debemos de saber que el acompañamiento espiritual ante el proceso de la muerte y de la agonía es un espacio para reencontrarnos con nosotros mismos. Lo decíamos en las sesiones pasadas, si yo le tengo miedo a la muerte, muy difícilmente voy a ser auténtico y transparente con la persona que está viviendo y transitando ante el proceso de despedida de esta vida para transitar hacia la muerte. Tener cuidado con la energía que entramos. Esto quiere decir acompañar con amor. Primero estar conscientes de cómo estamos. Si estamos nerviosos tendríamos que respirar y tenemos que aplicar esto que vamos a ir a hacer con el doliente, primero con nosotros mismos. Ser humildes, nunca creer que nosotros podemos tener todo esto bajo control. Sostenerlo, no así en físico, sino sostener su dolor, sostener su agonía, sostener su muerte. Es acompañar desde mi escucha, mi mirada y mi calidez. No hacer juicios, ni condenar ni a ellos, ni a los familiares, unificarnos en vibración con ellos y agradecer porque estamos trabajando también con nuestra propia muerte. ¿Qué terapia se recomienda entonces? La terapia de oídos, hombro y abrazo. Mucha escucha, mucha comprensión, decirle: aquí está mi hombro para que tú te puedas sostener en él durante este tránsito y acompañarlos hacia la luz. Oídos para escucharte, hombros para hacer tu apoyo y un abrazo para manifestarte cuánto te amo. De nunca dejar de tocarlos, de dejar de mirarlos, nunca dejarlos solos. Y el acompañamiento a la familia es satisfacer las necesidades de expresión, mostrándonos receptivos respecto a las necesidades culturales del paciente y de la familia. En la agonía, esta escala ha sido de mucho beneficio para el personal de enfermería, cuidadores principales, cuidadores primarios. Es la nariz fría, se les va a poner afinamiento de la nariz, livideces, es como la piel marmórea que se ve en unas partes blancas y otras partes así como moraditas. Labios cianóticos, quiere decir que se ponen mis labios azules en vez de estar rositas o color carne. Estestores post-mortem es cuando hacemos esta respiración. Ellos hacen esta respiración desde aquí porque ya se les está dificultando respirar. Una apnea, una falta de respiración mayor a 15 segundos. Si lo normal en un paciente son 18, de 16 a 18, una apnea sería que nada más tuviéramos 2 respiraciones por minuto o una respiración por minuto. Esto quiere decir que ya tenemos próxima y cercana la hora del deceso o la hora de la muerte. Oliguria quiere decir que ya no presente orina desde 8 o 24 horas antes y que no pueden abrir sus ojos, ¿sí?, después de más de 8 horas, de manera que ellos pueden tener una mirada como ausente hacia la luz porque buscan la luz y puede estar así como una rendijita sola que se ve en su mirada. Es necesario entonces cuidar el ámbito y el entorno donde aparece la muerte. No se alivia y se debe de acompañar en acciones no dejando al paciente solo. Crear un ambiente que ofrezca cuidado, calidad y calidez, garantizar la humanización de la asistencia inspirada en los principios básicos de justicia,
a hacer lo justo, tienes derecho a morir con una muerte digna y estar acompañado por mí, por los seres queridos, por quien tú desees. No maleficencia es no hacer métodos invasivos, dolorosos, ni medidas heroicas. Ya está en el proceso de la muerte y tenemos que acompañarlo de la manera más digna posible. Beneficencia, hacer todo lo que le produzca bienestar, tranquilidad y gozo, porque va a ir hacia el encuentro, a un encuentro diferente, hacia el encuentro con su ser supremo, con su propia luz, con sus ancestros o con personas que ya están en el otro lado. En el otro lado me refiero al paraíso, cada quien comprende esta parte de dónde están los seres que ya no viven, puede ser en el cielo, puede ser en brazos del Creador, cada quien tiene su manera de pensar y nosotros como paliativistas tenemos que respetar sus creencias religiosas. Y el principio de autonomía es que el paciente, cliente o el doliente siempre va a decidir lo que necesite en ese momento para su máximo bien. Esta es una inteligencia y una sabiduría organísmica, que no la perdemos. Cuidar con cuidado, entonces, es respetar la voluntad del enfermo y sus intereses. Es mantener la calidad de vida por medio del control de síntomas, cero dolor y las actitudes de soporte. Utilizar la medicación necesaria, asumir la muerte como una realidad inevitable, propiciar la despedida, que él quede con los menos pendientes posibles, que diga cómo se siente y hasta que lo vemos con paz y tranquilidad nosotros a estarlo acompañando, implicar a la familia en el cuidado y en la compañía que se debe de tener y ofrecer el soporte en el acompañamiento emocional. Se deben de evitar entonces los cambios posturales, las medidas heroicas, los fármacos que ya no tienen razón de ser en ese momento y se debe realizar un sostén adecuado emocional y espiritual. Se acompañar a los familiares cuando la muerte esté cercana, ya que se crea mucha frustración por no haber estado al 100 con ellos en esos momentos y nosotros lo que podemos es decirle, lo que acabas de hacer lo hiciste muy bien, tú siempre estuviste al cuidado y de alguna manera todo esto va a ocurrir, está ocurriendo y tú fuiste alguien que le propiciaste calidad y dignidad en sus últimos momentos a tu familiar. Posteriormente, tras la muerte, nos debemos de reunir con la familia, reforzarlo bien, que lo han cuidado, indicarles los trámites burocráticos, debemos de tener información sobre eso y manifestarles qué sigue en el proceso del duelo, al momento de transitar el duelo y ofrecernos como una ayuda posterior. Morir es la posibilidad de un renacer. Cuando nosotros morimos, volvemos a vivir. Y entonces, aunque nuestra memoria esté cansada, cuando ya no queda nada y ni siquiera refleja la imagen de lo que nos dejan, los espejos en que vemos y en que nos vemos y no creemos, porque el turbio no aclara la fealdad de la máscara. Allí es donde nosotros renacemos, cuando nos encontramos con nosotros mismos. Y la pregunta, tarea que les dejo de reflexión es la siguiente: ¿cómo te gustaría cuidar en la agonía y cómo te gustaría ser cuidado ante la agonía y la muerte? Ha habido personas que a veces no tienen la oportunidad de saber cuándo vamos a morir. Sabemos cuándo empezamos a nacer y cuándo empieza nuestro ciclo de vida, pero no tenemos la posibilidad de saber cuándo vamos a morir. Sin embargo, los cuidados paliativos nos ofrecen eso, a vivir el día al día, solo por hoy, estar sin tantos pendientes posibles, es una expresión emocional y sobre todo tener conscientes que la muerte es un proceso natural, el duelo es un proceso natural. Sin embargo, no estamos preparados y los cuidados paliativos socializan esta parte del cuidar con cuidado. Pues muchas gracias y la tarea va a ser esto, que reflexionen cómo te gustaría cuidar y ser cuidado, de manera que en la siguiente sesión, que viene siendo lo del manejo del dolor, ustedes empiecen a formular de alguna forma cuál es su dolor emocional, cuál es su dolor y su necesidad para poder estar plenos y conscientes al día a día y cómo me gustaría ser tratado. Bendiciones.